Este es el templo más antiguo desenterrado en el planeta. Arqueólogos en Turquía acaban de lograr algo con lo que la gente ha soñado durante décadas. Abrieron una cámara sellada bajo Göbekli Tepe, uno de los complejos de templos más antiguos del mundo. Durante miles de años, esta misteriosa habitación permaneció oculta, intacta y perfectamente preservada, albergando secretos inimaginables. En el momento en que finalmente se abrió la cámara, todos quedaron boquiabiertos, no solo por lo que contenía, sino por lo que podría significar para nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Ahora, el mundo observa. Turquía en shock. La Cámara de los Secretos. Göbekli Tepe ha fascinado al mundo durante décadas. Ubicado en la cima de una colina en el sureste de Turquía, este extenso complejo de templos data de alrededor del 9600 a.C., mucho antes de la rueda, de la escritura y de las ciudades tal como las conocemos. Durante años, los arqueólogos estudiaron meticulosamente sus enormes pilares de piedra, sus intrincados grabados y su misteriosa disposición, preguntándose constantemente qué otros secretos podrían estar enterrados bajo la superficie. Entonces, ocurrió algo extraordinario. Durante las excavaciones de rutina, el equipo observó anomalías inusuales en el suelo, sutiles depresiones y alineaciones que sugerían una estructura oculta. Al principio, pensaron que podría tratarse de otro patio o almacén, pero cuanto más investigaban, más claro se hacía que se trataba de algo completamente distinto. La cámara había permanecido sellada durante miles de años, intacta ante los saqueadores y los elementos. Era como una cápsula del tiempo, enterrada bajo uno de los templos más antiguos de la humanidad. Nadie sabía qué contenía, y esa incertidumbre creó una tensión que se cernía sobre la excavación como una nube de tormenta. Imaginen ser de las pocas personas en el mundo que pudieron entrar y ver lo que nuestros antepasados dejaron atrás hace 10.000 años. Para los arqueólogos, fue un sueño hecho realidad, y para el resto del mundo, un misterio por desvelar. Abrir la cámara no fue fácil. La estructura estaba enterrada bajo metros de tierra compactada, cuidadosamente estratificada durante milenios. El equipo tuvo que moverse con lentitud, utilizando equipo especializado para evitar dañar las paredes, el techo o cualquier artefacto delicado que pudiera haber en el interior. Hubo momentos en que el suelo se movió inesperadamente, levantando nubes de polvo y haciendo que la operación fuera estresante. Todos en la obra sabían lo que estaba en juego. Un movimiento en falso podría destruir evidencia que había sobrevivido 10.000 años. El ambiente era tenso, pero eléctrico. El tipo de tensión que solo surge cuando la historia misma está a punto de hablar. Antes de acceder a la cámara, los arqueólogos debatieron cómo manejar el hallazgo. Deberían abrirla al público inmediatamente, arriesgándose a posibles daños, o documentar todo meticulosamente y divulgar la información lentamente. Optaron por la cautela, catalogando cuidadosamente cada herramienta, cada medida y cada ángulo. Científicos de todo el mundo volaron para presenciar la apertura, con cámaras, drones y escáneres. La noticia del descubrimiento se filtró lentamente al principio, creando expectación, hasta que finalmente el mundo contuvo la respiración, esperando la gran revelación. La comunidad local de Şanlıurfa estaba igualmente cautivada. Göbekli Tepe siempre ha sido un motivo de orgullo para Turquía, pero ahora era el centro de atención internacional. La multitud se reunió cerca del lugar, los periodistas instalaron carpas. Esta increíble proeza arquitectónica no es lo más revolucionario del lugar, y las redes sociales bullían de especulaciones. Incluso antes de la inauguración oficial de la cámara, ya circulaban teorías. ¿Podría contener evidencia de una civilización desconocida?
¿Artefactos ocultos? ¿Un mensaje secreto de los constructores del templo? El revuelo era comprensible. Descubrimientos como este no ocurren todos los días, y cuando ocurren, cautivan la imaginación de todos, desde arqueólogos hasta aficionados a la historia. Cuando finalmente se accedió a la cámara, los primeros vistazos estremecieron a todos los presentes. No era solo la antigüedad, ni el tamaño de la estructura, sino la sensación de que este espacio había sido ocultado deliberadamente, cuidadosamente preservado durante milenios. Cada piedra, cada rincón, cada sombra parecía intencionada. Fue como adentrarse en otro mundo, uno congelado en el tiempo, esperando a que los humanos modernos finalmente lo percibieran. Incluso arqueólogos experimentados, acostumbrados a tumbas y ruinas antiguas, quedaron impactados por lo inquietante y la trascendencia de lo que veían. El descubrimiento se consideró revolucionario, ya que Göbekli Tepe ya había reescrito lo que sabíamos sobre la historia humana primitiva. Antes de este sitio, los estudiosos creían que las estructuras religiosas organizadas se construyeron solo después de la aparición de la agricultura y los asentamientos permanentes. Göbekli Tepe sugirió lo contrario, que las estructuras espirituales o ceremoniales complejas surgieron primero, influyendo en los humanos para desarrollar la agricultura y la organización social. La cámara sellada añadió una nueva capa a este misterio, insinuando que podría haber rituales, conocimientos o artefactos considerados demasiado sagrados o poderosos para dejarlos expuestos. La emoción se convirtió en un análisis minucioso a medida que los arqueólogos documentaban cada aspecto de la cámara antes de tocar nada en su interior. Escáneres láser mapearon las paredes, cámaras 3D capturaron los ángulos del techo y se tomaron muestras de polvo para comprender cómo la cámara había sobrevivido intacta. Incluso en estas primeras horas, comenzaron a surgir patrones que sugerían tallas simbólicas o diseños estructurales que podrían tener significado. Cada detalle era una pista potencial para quienes construyeron este increíble templo hace más de 10.000 años. A medida que se asentó el polvo y se compartieron las imágenes de la cámara con el mundo, la reacción fue inmediata. Historiadores, arqueólogos y aficionados quedaron atónitos. Para Turquía, era motivo de orgullo nacional, prueba de un legado milenario. A nivel mundial, reavivó las preguntas sobre los orígenes de la civilización. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo construyeron tales estructuras sin herramientas de metal ni lenguaje escrito? Y, lo más importante, ¿por qué sellar una cámara y dejarla intacta durante tanto tiempo? A medida que los arqueólogos se preparaban para explorar la cámara a fondo, se hizo evidente que lo que yacía en su interior no era solo una habitación antigua. Era una puerta a las mentes, creencias y posiblemente a los secretos de algunos de los primeros humanos de la Tierra. Los secretos de la cámara. En el momento en que finalmente se abrió, todos los presentes se dieron cuenta de que estaban ante algo extraordinario. Esta no era solo una habitación oculta bajo uno de los complejos de templos más antiguos del mundo. Era un remanso de historia perfectamente preservado, intacto durante miles de años. Lo primero que notaron los arqueólogos fue su enorme magnitud. Aunque muchos esperaban un pequeño almacén o una cripta menor, la cámara se extendía más de lo previsto. Sus paredes estaban cuidadosamente talladas, dispuestas con precisión y revestidas de forma que sugerían un diseño deliberado y significativo. Cada rincón, cada sombra, cada piedra parecía susurrar una historia sobre las personas que la construyeron, sus creencias y los rituales que realizaban en un mundo que apenas podemos imaginar. Las paredes estaban cubiertas de tallas y el nivel de detalle asombró al equipo. Los animales dominaban las imágenes. Serpientes serpenteaban entre las piedras. Los zorros se agazapaban en rincones ocultos.
jabalíes y pájaros aparecían en secuencias que sugerían una narración. Grabados. Así que este es un zorro. Hay buitres aquí. Hay un oso. Hay un jabalí. Formas y patrones geométricos recorrían los bordes, insinuando un propósito simbólico o ritual. Los arqueólogos debatieron su significado. ¿Eran estas tallas mapas estelares o historias sagradas transmitidas de generación en generación? Algunas imágenes aparecían superpuestas, sugiriendo un uso repetido a lo largo del tiempo, como si cada nueva generación de constructores añadiera su huella sin borrar la anterior. Esta interacción de continuidad y cambio insinuaba una sociedad a la vez tradicional y adaptable, profundamente conectada con sus creencias y su entorno. Los artefactos estaban dispuestos de forma claramente intencional. Las herramientas, cuencos y figurillas de piedra pulida no se colocaron al azar, sino que se dispusieron siguiendo patrones que sugerían un uso ceremonial. Algunas figurillas representaban humanos con rasgos exagerados. Otras representaban animales que podrían haber tenido un significado simbólico. Cada objeto parecía cuidadosamente seleccionado, tanto por su material como por su significado. Los investigadores observaron que el nivel de artesanía superaba lo que cabría esperar de una sociedad de cazadores-recolectores, lo que desafía las suposiciones sobre la sofisticación técnica y cultural de los primeros humanos. No se trataba simplemente de herramientas o adornos. Eran objetos que albergaban significado, propósito y quizás incluso conocimiento codificado. Entre los hallazgos más sorprendentes se encontraban pequeños pilares de piedra que se asemejaban a los enormes monolitos en forma de T que se encontraban fuera de la cámara. Estos pilares en miniatura estaban decorados con intrincados relieves, algunos de los cuales reflejaban patrones encontrados en otras partes de Göbekli Tepe. Los arqueólogos sugirieron que estas miniaturas podrían haber sido utilizadas en rituales de enseñanza, representaciones simbólicas del sitio más amplio u objetos ceremoniales para iniciaciones privadas. Cualquiera que sea su propósito, el detalle y la intencionalidad detrás de ellas indicaban un profundo conocimiento de la arquitectura, el simbolismo y la organización social, habilidades que a menudo se consideraban fuera del alcance de los cazadores-recolectores prehistóricos. La cámara también contenía nichos tallados y depresiones en los muros. Muchos parecían diseñados para albergar objetos ahora desaparecidos, lo que llevó a los científicos a especular que podrían haber contenido materiales perecederos como ofrendas, objetos sagrados o herramientas rituales. Estos nichos no estaban colocados al azar. Su disposición sugería una alineación con ciertos eventos celestiales, ciclos estacionales o rutinas ceremoniales. Cada hendidura, cada repisa tallada, indicaba planificación y propósito. Incluso antes de catalogar completamente la cámara, los arqueólogos percibieron que se encontraban en un espacio sagrado. Esta es una de las excavaciones más desafiantes de su carrera. Parte de la habitación original podría estar oculta debajo. Un lugar destinado a preservar conocimiento, rituales y quizás enseñanzas secretas. El análisis de polvo y residuos reveló rastros de pigmentos tanto en las paredes como en los artefactos, lo que sugiere que la cámara alguna vez estuvo decorada con colores brillantes. Los pigmentos rojos, ocres y negros insinuaban significados simbólicos o usos rituales. Algunos investigadores propusieron que el espacio pudo haber sido utilizado para ceremonias de iniciación, rituales estacionales u observación astronómica. La combinación de tallas, pigmentos y artefactos cuidadosamente colocados sugería una sociedad que reflexionaba profundamente sobre el simbolismo, las ceremonias y quizás incluso sobre narrativas morales o espirituales. La cámara no era solo una habitación. Era el escenario de una experiencia humana compleja y sofisticada. Las tecnologías avanzadas de escaneo e imagen
añadieron un nuevo nivel de comprensión. Los escaneos 3D revelaron que ciertas tallas y artefactos se alineaban con la luz natural que entraba en la cámara durante los solsticios y equinoccios. En épocas específicas del año, la luz solar iluminaba ciertas tallas, acentuando los patrones o resaltando los objetos colocados en los nichos. Esto sugería que los constructores poseían un profundo conocimiento de la astronomía y el paso del tiempo, integrando los fenómenos celestiales en su arquitectura sagrada. Para los cazadores-recolectores que vivieron antes de los calendarios escritos, dicho conocimiento habría sido invaluable, tanto práctica como espiritualmente. Quizás lo más asombroso fue la sensación de narrativa que recorría la cámara. La combinación de tallas, pilares y artefactos sugería una historia, posiblemente un mito de la creación, un registro de ciclos estacionales o una moraleja. Los temas de vida, muerte y renacimiento aparecían repetidamente junto con simbolismo animal que podría representar lecciones espirituales o sociales. Recorrer la cámara era como vivir un viaje, como si los constructores hubieran querido que los iniciados o participantes recorrieran una secuencia de revelaciones, ceremonias o enseñanzas. Cada objeto, cada talla, cada sombra parecía colocada deliberadamente para crear significado y evocar la reflexión. La conservación de la cámara fue notable. A diferencia de muchos sitios arqueológicos donde los objetos están dispersos o erosionados, aquí todo se había conservado intacto. Fue una oportunidad única para estudiar no solo los artefactos, sino también las intenciones, creencias y capacidades cognitivas de quienes los crearon. La naturaleza sellada de la cámara permitió a los arqueólogos ver una instantánea de un mundo congelado en el tiempo, un lugar de rituales, pensamiento y cultura intacto durante milenios. No fue un simple descubrimiento, sino un diálogo a lo largo de 10.000 años, esperando a que lo escucháramos e interpretáramos. Quedó claro que esta cámara era más que una simple habitación oculta. Fue una mirada a la mente de los constructores de Göbekli Tepe, una sociedad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la civilización humana primitiva. La complejidad de su arquitectura, su destreza artística, su conocimiento astronómico y su pensamiento simbólico apuntaban a un nivel de sofisticación inimaginable para una sociedad de cazadores-recolectores. Cada detalle suscitaba nuevas preguntas. ¿Por qué sellar este espacio? ¿Quién podía entrar? ¿Qué conocimiento o ritual se consideraba tan poderoso que tuvo que permanecer oculto durante 10.000 años? El contenido de la cámara era impresionante por sí solo, pero para apreciar verdaderamente su importancia, debemos retroceder un poco y comprender quién construyó Göbekli Tepe, cómo era su sociedad y cómo esta cámara encaja en el panorama general de la civilización primitiva. La comunidad mucho antes del Tepefös. Cuando la gente escucha por primera vez que los cazadores-recolectores construyeron Göbekli Tepe, suele sorprenderse. Siempre se ha asumido que la arquitectura avanzada, la construcción monumental y el arte simbólico eran dominio exclusivo de las sociedades agrícolas sedentarias. Sin embargo, aquí se encuentra un yacimiento que data de aproximadamente el 9600 a.C., creado por personas que aún no habían inventado la agricultura tal como la conocemos. Este hecho por sí solo es asombroso. Nos obliga a reconsiderar el verdadero significado de primitivo. No eran vagabundos inexpertos. Eran humanos organizados, ingeniosos y profundamente reflexivos que dedicaron décadas, quizás generaciones, a construir algo que los sobreviviría por miles de años. Los arqueólogos han recopilado pistas sobre la sociedad que construyó Göbekli Tepe, aunque aún queda mucho por descubrir. Probablemente vivían en grupos pequeños y móviles, moviéndose con las estaciones y dependiendo de plantas y animales silvestres para su sustento. Sin embargo, eran capaces de coordinar proyectos de construcción masivos
extrayendo y moldeando enormes pilares en forma de T, transportándolos a largas distancias y disponiéndolos en elaborados recintos circulares. El nivel de planificación y colaboración requerido es asombroso, sobre todo considerando que lo hicieron sin vehículos con ruedas ni animales de tiro. El hecho de que lo lograran sugiere estructuras sociales mucho más sofisticadas que las que solemos atribuir a los cazadores-recolectores. El arte y el simbolismo desempeñaron un papel central en su cultura. Sea como fuere, es evidente que los constructores no se limitaban a registrar la realidad, sino que la interpretaban, plasmando mensajes y significados en la piedra para que las generaciones futuras los comprendieran. La propia cámara se inscribe en este contexto cultural más amplio. Su cuidadoso diseño, sus tallas simbólicas y su ubicación bajo el complejo principal del templo sugieren que tenía una función especial, quizás reservada para ceremonias específicas o para los miembros más respetados de la sociedad. A diferencia de los recintos al aire libre, la cámara estaba oculta y sellada, lo que implicaba secretismo e importancia. ¿Quién podía entrar? Funcionaba como espacio ceremonial, lugar para la enseñanza del conocimiento sagrado o depósito de artefactos simbólicos. La verdad podría ser todo lo anterior. Sea cual sea su propósito, ofrece una visión de una cultura que combinaba practicidad, espiritualidad y cohesión social de maneras que apenas comenzamos a comprender. La astronomía parece haber influido en su arquitectura y arte. Varias alineaciones en Göbekli Tepe corresponden a eventos celestiales como solsticios, y las tallas de la cámara parecen interactuar con la luz solar en épocas específicas del año. Esto sugiere que los constructores eran agudos observadores del cielo, utilizándolo para guiar ceremonias, seguir las estaciones o codificar el conocimiento cosmológico. Para una sociedad sin lenguaje escrito, esta integración de arte, arquitectura y observación natural resulta asombrosa. Muestra un nivel de abstracción y planificación que desafía nuestras suposiciones sobre la inteligencia humana temprana. Otro aspecto fascinante de Göbekli Tepe es su importancia social. La construcción de un sitio tan complejo requirió una cooperación a una escala que implica liderazgo, división del trabajo y valores culturales o religiosos compartidos. También sugiere redes comerciales, ya que algunos materiales utilizados en la construcción, como ciertos tipos de piedra, podrían provenir de zonas distantes. En otras palabras, estas personas no estaban aisladas. Los motivos repetitivos, las tallas de animales y la disposición ceremonial de los artefactos sugieren una cultura profundamente arraigada en lo sagrado. Algunos estudiosos argumentan que la construcción del sitio pudo haber sido en sí misma una forma de culto, un acto colectivo que reforzaba los lazos sociales y transmitía reverencia hacia fuerzas que escapaban al control humano. La cámara sellada pudo haber sido la cumbre de este paisaje espiritual, un espacio privado y sagrado donde se llevaban a cabo los rituales o enseñanzas más importantes. De ser así, representa una de las primeras expresiones conocidas de religión organizada y simbólica. Mucho antes de que existieran los registros escritos, el ingenio de los constructores también se extendió a la ingeniería. Mover pilares de piedra de varias toneladas, tallarlos con intrincados diseños y colocarlos en recintos circulares estables sin herramientas modernas requería una habilidad extraordinaria. Las marcas en las piedras indican una planificación cuidadosa y quizás incluso conocimientos protoarquitectónicos. La propia cámara es evidencia de que estos primeros humanos podían diseñar espacios funcionales y de gran poder simbólico. Es fácil subestimar la sofisticación de las sociedades de esta época, pero Göbekli Tepe y su cámara oculta hacen imposible ignorar su inteligencia, creatividad y visión.
El estudio de Göbekli Tepe, y en especial de la cámara recién inaugurada, nos obliga a reevaluar la cronología de la civilización humana. Estos pueblos eran capaces de una arquitectura monumental, pensamiento simbólico y complejidad ceremonial miles de años antes del surgimiento de la agricultura y las ciudades. La cámara oculta no es solo una curiosidad arqueológica, sino una ventana directa a una sociedad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Cada talla, artefacto y decisión arquitectónica cuenta una historia de ingenio, cultura y el afán de crear algo significativo. Algo que perdurara mucho después de la muerte de sus constructores. Dejar que siga así o indagar en la historia. Al difundirse la noticia de la cámara sellada bajo Göbekli Tepe, la reacción fue inmediata e intensa. En Turquía, todos querían saber qué habrían dejado los humanos hace 10.000 años, algo que había permanecido oculto durante milenios. La comunidad arqueológica estaba igualmente electrizada. Este fue el descubrimiento arqueológico que conmocionó a la comunidad científica. Aunque sus reacciones fueron más moderadas, muchos académicos expresaron asombro ante la conservación y la aparente sofisticación de la cámara. Durante décadas, Göbekli Tepe había cuestionado las suposiciones arraigadas sobre los orígenes de la civilización, pero este descubrimiento pareció plantear aún más interrogantes. Si los cazadores-recolectores fueron capaces de construir una estructura así y sellar deliberadamente una cámara debajo, tal vez la cronología del desarrollo humano necesitaba una profunda reescritura. ¿Podrían estas personas haber estado experimentando con sistemas religiosos primitivos, estructuras sociales complejas o comunicación simbólica mucho antes de lo que se creía? Por supuesto, el entusiasmo vino acompañado de controversia. Algunos académicos cuestionaron la interpretación de la cámara, debatiendo si había sido ceremonial, funcional o puramente simbólica. Otros especularon que algunas afirmaciones que circulaban en los medios eran exageradas, alimentando el sensacionalismo en lugar de un análisis científico minucioso. Aún así, la mayoría coincidió en que, incluso sin conocer todos los detalles, la cámara representaba una visión sin precedentes de la cognición y la cultura humanas tempranas. No era solo una habitación. Era la prueba de que nuestros antepasados eran mucho más innovadores, observadores y socialmente sofisticados de lo que los libros de historia nos habían hecho creer. La reacción del público fue una mezcla de asombro, curiosidad y admiración. Las redes sociales se llenaron de imágenes de la cámara, escaneos 3D y reconstrucciones artísticas. La gente especulaba descontroladamente, preguntándose si Göbekli Tepe había sido construido por una civilización perdida, extraterrestres o alguna sociedad prehistórica avanzada. Si bien los arqueólogos rápidamente rechazaron estas teorías extravagantes, la fascinación era comprensible. Pocos descubrimientos cautivan la imaginación como algo tan antiguo, tan misterioso y tan bellamente conservado. La cámara recordó a la gente que la historia no es estática. Está viva, esperando sorprendernos y capaz de reescribir las historias que nos contamos sobre los orígenes de la humanidad. Uno de los aspectos más notables del descubrimiento fue su efecto dominó en la arqueología global. La cámara, cada artefacto, cada talla, cada centímetro de la cámara podría albergar pistas para comprender la cultura humana primitiva. Incluso un pequeño error podría borrar información para siempre. En este sentido, la cámara se convirtió en un símbolo tanto de descubrimiento como de responsabilidad, un antiguo mensaje confiado a la generación actual, que nos pide que la tratemos con cuidado. Más allá de la atención académica y mediática, el descubrimiento tuvo importancia cultural. Göbekli Tepe ha sido durante mucho tiempo
un motivo de orgullo para Turquía, un recordatorio de que la región desempeñó un papel central en la historia de la humanidad. La cámara reforzó esto, demostrando que quienes una vez caminaron por estas tierras fueron capaces de logros monumentales y un pensamiento sofisticado. Para las comunidades locales, no se trataba solo de arqueología. Era una conexión viva con los ancestros, un recordatorio tangible de la creatividad y la resiliencia humanas que se extendieron a lo largo de 10.000 años. La influencia de la cámara no se limitó a académicos y lugareños. Artistas, escritores y cineastas se inspiraron rápidamente en el hallazgo, imaginando historias sobre rituales antiguos, conocimientos perdidos y sociedades secretas ocultas bajo tierra. Si bien estas interpretaciones son especulativas, subrayan el poder de la cámara para cautivar la imaginación humana. Recordó a la gente que la historia no se limita a fechas y artefactos. Desafía la idea de que el pensamiento complejo, la expresión simbólica y el comportamiento ritualista surgieron únicamente con la agricultura o la vida urbana. Estas personas no solo sobrevivían, pensaban, creaban, observaban y dejaban atrás espacios que reflejaban su comprensión del mundo. En otras palabras, la cámara no se trata solo del pasado. Es un espejo que muestra de lo que somos capaces los humanos, incluso en un mundo que consideramos primitivo. Con todas estas revelaciones sobre el pasado, ¿qué podría significar esta cámara oculta para futuras aventuras y qué secretos podrían aún estar por descubrir? Más allá de la cámara. El descubrimiento de la cámara sellada bajo Göbekli Tepe no es solo un titular arqueológico. Es un vistazo a un futuro lleno de posibilidades. Durante décadas, los académicos creyeron comprender los albores de la civilización humana. Primero llegó la agricultura, luego los asentamientos y luego los humanos construyeron monumentos. Göbekli Tepe le dio la vuelta a esa historia, y esta cámara oculta añade una dimensión completamente nueva. Nos obliga a repensar no solo las cronologías, sino también las capacidades mismas de los primeros humanos. Cada talla, artefacto y elección arquitectónica es una pista sobre cómo estos pueblos antiguos pensaban, organizaban su sociedad y comprendían el mundo. Su capacidad para integrar el arte simbólico, la astronomía y los rituales sugiere una profunda inteligencia que desafía nuestras suposiciones. Investigaciones futuras podrían descubrir evidencia de narrativas tempranas, protoescritura o incluso jerarquías sociales que aún no hemos imaginado. Gracias a tecnologías modernas como el escaneo 3D, el análisis con IA y las pruebas de residuos químicos, los arqueólogos ahora cuentan con herramientas que los constructores de Göbekli Tepe jamás habrían imaginado. Herramientas que podrían finalmente desvelar el verdadero significado de la cámara y del propio yacimiento. La cámara también abre la puerta a descubrimientos más allá de Göbekli Tepe. Los investigadores están reexaminando yacimientos cercanos, preguntándose si otros monumentos antiguos podrían ocultar espacios ocultos, escondites secretos o estructuras simbólicas. Incluso pequeños montículos, previamente descartados, podrían albergar cámaras con artefactos intactos. Esto podría dar lugar a una oleada de descubrimientos en todo el mundo, redefiniendo nuestra comprensión de la extensión del complejo comportamiento social y ceremonial en las sociedades prehistóricas. La cámara existían en todos los humanos mucho antes de los registros escritos. Los constructores de Göbekli Tepe no solo sobrevivían. Göbekli Tepe destacaba ante Klos. Mientras seguía cavando, se topó con unos pilares verdaderamente inmensos. Observaban, pensaban y creaban cultura. Dejaron un registro deliberado para las generaciones futuras, y ahora lo estamos leyendo. Esto tiene implicaciones no solo para la arqueología, sino también para la educación.
la antropología e incluso nuestro sentido de identidad humana. Somos descendientes de pueblos que valoraban el arte, el ritual y el pensamiento simbólico tanto como la supervivencia. Y esa perspectiva podría inspirar una nueva apreciación de la evolución de la inteligencia humana. La cámara también plantea preguntas sobre el conocimiento perdido. ¿Por qué? El descubrimiento invita a la colaboración interdisciplinaria. Arqueólogos, antropólogos, historiadores, químicos, astrónomos e incluso artistas tienen ahora motivos para estudiar Göbekli Tepe juntos. Cada perspectiva aporta algo único. El futuro de la investigación podría reflejar este enfoque, fusionando campos para crear una imagen más completa de los logros humanos tempranos. La cámara sellada es más que una sala llena de artefactos antiguos. Es una puerta al pasado que desafía nuestra comprensión, inspira nuevos descubrimientos y nos recuerda que la curiosidad y la creatividad humanas siempre han sido extraordinarias, lo que permite